Si no lo sabías, Venezuela ha estado regida por el chavismo desde 1999, cuando el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien saltó a la fama tras liderar un fallido golpe de estado en 1992 contra el gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez y ser encarcelado por 2 años, recuperara su libertad y fuera elegido presidente por primera vez. ¿Pero cómo? Aquí te lo explico. Tras salir de la prisión en 1994, Chávez viajó a Cuba, donde fue recibido con honores de jefe de estado por el mismísimo Fidel Castro, quien lo encantó con el discurso comunista y el desprecio por los Estados Unidos. Por otro lado, Chávez era muy atractivo a Castro. Él sabía que con los ingresos logrados con el petróleo venezolano se podría refinanciar su revolución, golpeada después de la disolución de la Unión Soviética en 1991. Esta visita implantó una idea en la mente de Hugo Chávez: llegar a la presidencia. A su llegada a Caracas con la bandera del partido Movimiento Quinta República MBR, Chávez viajó a lo largo del país haciendo campaña en la que prometió una batalla contra la corrupción, así como aprovechar mejor la renta petrolera. Se presentó a las elecciones presidenciales haciendo una coalición con partidos de izquierda a la que llamó Polo Patriótico. Ganó con el 56% de votos y se posicionó en el Palacio de Miraflores. En sus primeras apariciones como presidente juró la Constitución llamándola moribunda y prometió cambiarla. Chávez compartió sus ideas de regenerar la política del país en campaña. Lo que no se dijo es que se lo haría en pro del nuevo régimen, lo blindaría con referéndums y decretos y leyes habilitantes, pero no fue suficiente para que perdure más de 2 décadas después. Durante el mandato chavista se han celebrado más de 20 elecciones en un cuarto de siglo, de las cuales el régimen solo ha perdido 2. Y desde el 2005 se han registrado denuncias cuestionando la limpieza del sistema electoral venezolano, incluso de parte de la compañía encargada de conducir la fase digital de las elecciones venezolanas, Simarmatic. Denunció la alteración en el proceso, estimando al menos 1 millón de votos no registrados. Tras la muerte de Chávez, la sucesión estaba clara. En una jugada maestra, modificó la Constitución una vez más para poder encadenar 2 o más periodos de su mandato. A su vez, puso el futuro del régimen en los hombros de Nicolás Maduro, quien figuró como el vicepresidente en la última cuesta política de Chávez y sería elegido para continuar con el sueño del socialismo del siglo XXI, ahora en forma de dictadura. Te preguntarás, ¿de dónde salió Nicolás Maduro? Nicolás Maduro es un político y dirigente sindical que conoció a Chávez en una visita a la cárcel de Llano en Venezuela, donde este cumplía su condena en 1993. Maduro sucumbió a su adoctrinamiento inmediatamente, formando parte del grupo de fieles que acompañan la gesta presidencial del comandante a lo largo y ancho de Venezuela. Poco tiempo después, con Chávez ya posicionado en el poder, tuvo a su cargo el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2012, cuando asumió la vicepresidencia de la República como binomio de Hugo Chávez. Maduro no cuenta con la formación en política o el carisma de Chávez, un problema que generó que la Venezuela ya golpeada y resistente a la continuación del chavismo lo acepte como primer mandatario, llevando a Maduro a gobernar los últimos años mediante decretos y los organismos políticos cuya función es únicamente asegurar la continuidad de un régimen que definitivamente ya no es el mismo de hace 25 años. La fuga de cerebros, cierre de fuentes de trabajo asociadas a la migración voluntaria e involuntaria de personas y compañías, seguida de la inflación y el crecimiento en la inseguridad en el país, y a su vez los bienes del Estado se vieron cada vez más corruptos e ineficientes, generando apagones y problemas incluso en los servicios básicos, desmantelando la potencia sudamericana que una vez fue Venezuela. Se acabaron las producciones audiovisuales, los reinados de belleza y la opulencia de la clase alta venezolana, que una vez se benefició de la renta petrolera y la industria del país, ya que muchas empresas internacionales decidieron cerrar sus sucursales, donde obviamente no eran seguras, dejando en el olvido la época de bonanza y entregando en cambio una dosis peligrosa de adoctrinamiento y propaganda que llegó hasta de forma de muñecos de acción, como Super Bigote. El debacle del país generado por el chavismo, seguido por la ignorancia administrativa de Nicolás Maduro, llevó rápidamente a la quiebra del país, obligando a la movilización de más de 7 millones de venezolanos fuera del país, entre ellos profesionales que tuvieron oportunidades en los Estados Unidos y Europa, empleados de las grandes empresas que el gobierno se encargó de llevar a la ruina. La ola de migración proveniente de Venezuela se esparció rápidamente a los países vecinos, ya que se realizaba en su mayoría por tierra. El Ecuador no fue la excepción, siendo el 4º mayor receptor de venezolanos en 2019, después de Colombia, Perú y Chile. Se estima que alrededor de 240
40.000 ciudadanos venezolanos ingresaron al país huyendo del régimen chavista y las necesidades generadas por el mismo, ya sea para quedarse o como parte de su ruta hacia el sur del continente. Las organizaciones de acogida y ayuda para migrantes a lo largo del continente se han visto desfinanciadas por la cantidad masiva de personas que requieren asistencia. A esto se le suma la xenofobia y falta de empatía que experimenta la población en situación de movilidad. La pandemia del COVID-19, problemas climáticos y conflictos bélicos a lo largo del globo han oscurecido el panorama para los migrantes venezolanos. Hoy en día el deseo, o más bien dicho, la necesidad de cambio moviliza a los venezolanos una vez más, pues se recurre a una coalición, pero esta vez entre los opositores al régimen, que incluso celebraron elecciones primarias autogestionadas en las cuales se ha logrado encontrar una salida en las elecciones presidenciales 2024 con un solo candidato, en este caso María Corina Machado, quien será quien desafiará a Nicolás Maduro y al chavismo. Esta posible alternativa para el pueblo venezolano se vuelve realidad gracias a la opción de negociar posible por la intervención del primer mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien mantiene una buena relación tanto con Venezuela como con los Estados Unidos y vendría a ser un canal óptimo entre el Palacio de Miraflores y Washington. De hecho, Petro ha organizado en suelo colombiano la Conferencia Internacional sobre Venezuela, donde se trataron varios temas, entre esos la posibilidad de los Estados Unidos para levantar las sanciones sobre los combustibles y crudo venezolano a cambio de medidas claras e irreversibles como la liberación de presos políticos, así como la designación de nuevos jueces, autoridades independientes para supervisar unas elecciones no arregladas. Con la evidente caída de los gobernantes alineados con el socialismo en América Central y del Sur, como Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y sus símiles en Argentina, Perú, Brasil, Nicaragua, Paraguay y otros, después de 25 años y muchas trampas de por medio y por primera vez, el régimen chavista podría acabar de dar un paso a la nueva era para los venezolanos. No obstante, un cuarto de siglo de autoboicot al Estado no se puede reparar inmediatamente. ¿Y tú, ya te enteraste de lo que está pasando en el mundo?